Bien, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a la profe Clara y al equipo de la IDEA por invitarme a este espacio a conversar un poco sobre lo que vengo haciendo en temas de economía y medio ambiente y específicamente pues en los últimos 3 años sobre minería, economía y medio ambiente. Bien, les pido disculpas, antes de comenzar les pido disculpas, tenía una presentación programada para unas 2 horas, pero voy a tener que ausentarme cerca de las 11:15, donde vayamos en ese momento voy a cortar, no voy a acelerar la presentación, más bien voy a ir hablando. Si ustedes tienen dudas, vayan preguntando sobre lo que vaya hablando, comentarios, en fin. Y cualquier tema que quede pendiente, pues pueden contactarme luego de la presentación vía correo electrónico o en mi oficina. ¿Listo? Bien, justamente entonces mi presentación va encaminada en primer lugar a mirar los aspectos generales que uno puede tocar entonces sobre la importancia del medio ambiente, los recursos naturales en cualquier sistema económico, y ya pues entrando un poco en lo que ha sido mi trabajo reciente, voy a hablar específicamente del tema de minería en la sociedad colombiana. Bien, cuando uno nota lo que ha sido el patrón de crecimiento de la población mundial, sobre todo en el último siglo, uno ve entonces este patrón de crecimiento exponencial donde había más o menos un poco menos de 2.000 millones de personas en el mundo por allá en 1900 y actualmente estamos entonces en cerca de 7.000 millones de personas, ¿ya? Un patrón de crecimiento exponencial. Y obviamente entonces este crecimiento exponencial, bueno, ha traído consigo no solamente un crecimiento en la producción de bienes y servicios en el mundo, ¿ya? Obviamente para suplir las necesidades de consumo de esa población que va creciendo, sino que a la par que hemos aumentado la población y por lo tanto la producción de bienes y servicios, la producción de bienes y servicios por persona también ha aumentado de manera exponencial, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué estamos diciendo? No solamente la producción crece porque la población crece, sino que la producción de bienes y servicios por persona va creciendo, es decir, cada persona en promedio tiene más necesidades para satisfacer, ¿cierto? Eso implica mayor producción de bienes y servicios, ¿ya? Y obviamente esa mayor producción de bienes y servicios trae consigo un mayor uso de recursos naturales, ¿cierto? Y específicamente, pues este es el tema de mi charla, pues esto trae consigo el uso de mayor cantidad de recursos naturales no renovables, ¿cierto? Específicamente lo que son recursos minerales e hidrocarburos. En el tema de hidrocarburos pues tenemos lo que son petróleo, gas, ¿cierto? Y carbón, pues gran parte de lo que ha sido inicialmente la revolución industrial y este crecimiento en lo que es la producción de bienes y servicios, pues ha sido basada en el uso de hidrocarburos, ¿cierto? Como combustible esencial para ese sistema productivo y obviamente también entonces el uso de recursos minerales para producción de distintos bienes, pues básicamente aquí estamos hablando de bienes esenciales como son bienes para la construcción, ¿cierto? Como también entonces el uso de recursos minerales para el diseño y producción de dispositivos tecnológicos o dispositivos electrónicos que hacen, digamos, parte de la vida de cada uno de nosotros hoy. Ahora, junto con ese incremento en la producción de bienes y servicios y con ese incremento en el uso de recursos naturales, pues también ha habido un incremento en la contaminación asociada a la producción de esos bienes y servicios, ¿cierto? Y caso, pues, digamos, ejemplar es el crecimiento que ha tenido en las emisiones, que ha habido en las emisiones de CO2 a la atmósfera, pues obviamente emisiones de CO2 que provienen de la combustión de distintos combustibles, básicamente petróleo y carbón, ¿cierto? Y con los consecuentes efectos sobre el medio ambiente, donde hoy estamos hablando de calentamiento global, cambio climático, pues básicamente asociado a esa acumulación de CO2 en la atmósfera, asociada a la producción del sistema económico. Ahora, hablando un poco del papel de
de estos recursos no renovables, básicamente del sector minero en la sociedad colombiana. Bueno, aquí hay unos gráficos que no me voy a detener mucho en ellos, pero básicamente aquí estos gráficos que es lo que dicen, que bueno, no solamente estamos hablando de que los recursos no renovables, minerales, básicamente son esenciales para la producción de bienes y servicios, sino que esa extracción de recursos no renovables, recursos minerales y también, digamos, hidrocarburos, son importantes para la economía colombiana en términos de ¿qué? En términos de la riqueza que se genera, ¿cierto?, asociada a la extracción de esos recursos, ¿cierto? Hay un valor por esa extracción de recursos que se está generando año a año, ¿cierto? Ese valor pues aporta a la producción de Colombia en términos de lo que llamamos en contabilidad nacional Producto Interno Bruto, y obviamente ese aporte significa riqueza para el país, ¿cierto? De alguna manera, vía los impuestos que paga el sector, vía los salarios que pagan los trabajadores, ¿cierto? Pero donde hay ciertos efectos contraproducentes de la actividad que enseguida los vamos a mencionar. Ahora, obviamente la minería no ha estado únicamente en la última década aquí en Colombia, sino que es un sector que ha estado por varios siglos presente en lo que es el progreso de la economía colombiana, ¿cierto? La evolución que ha tenido la economía colombiana en los últimos siglos. Antes de la llegada de los españoles ya existía minería, después de los españoles obviamente siguió existiendo minería, y esa minería, al menos en el contexto local, ¿cierto?, en el contexto regional del departamento de Antioquia, fue importante dentro del proceso de industrialización que vivió Medellín en los siglos XVIII y XIX, ¿cierto? Entonces, ¿qué teníamos ahí? Una extracción de minerales, específicamente en la parte del nordeste de Antioquia, específicamente de oro. Esa extracción de minerales, que en algunos casos era, digamos, un proceso llevado a cabo por compañías extranjeras, creaba excedentes dentro de ese proceso de extracción, ¿cierto? Esos excedentes básicamente estamos hablando de utilidades o beneficios que, bueno, no se iban en gran parte para los dueños de las empresas en el extranjero, sino que parte de las rentas generadas en esos procesos de producción se quedaban acá, y esos excedentes que se quedaban acá, producto de esa extracción de minerales, fueron utilizados ¿para qué? Para financiar el proceso de industrialización que vivió entonces Medellín durante estos dos últimos siglos, ¿cierto? Básicamente pues siglo XVIII y XIX, listo. Y actualmente pues tenemos también que se habla de minería como un sector importante para la economía colombiana, ¿cierto? Ya no solamente entonces como aporte en este caso al proceso de desarrollo económico en Antioquia, sino que ya está hablando a un sector importante para el desarrollo económico colombiano, donde básicamente uno puede hablar aquí de dos pequeños subsectores dentro de lo que llamamos minerías. Obviamente el sector de minería a gran escala, que es obviamente el que extrae minería en grandes volúmenes, y ya sector de pequeña minería o minería a pequeña escala. Ahora, en general, aquí pues sobre todo los dos últimos gobiernos, y específicamente este gobierno actual, el gobierno de Juan Manuel Santos, que viene promoviendo la minería como una de sus locomotoras para dar impulso al crecimiento económico. Si bien se promueve este sector como un sector para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico, no se tiene claro cuáles son las políticas que pueden llevar a que ese sector se convierta justamente entonces en factor clave para ese crecimiento económico y pues eventualmente desarrollo. No sabemos, es un sector que básicamente va a seguir como ha sido hasta ahora, un sector de minería de enclave donde simplemente tenemos una extracción de recursos naturales que casi todo lo que se extrae se lleva como en forma bruta al sector externo, ¿cierto? Básicamente una materia prima para el sector externo que no trae ningún proceso de transformación, no trae ningún proceso de generación de valor agregado, y por lo tanto entonces se critica ese tipo de visión de una minería de enclave como una minería entonces que no genera casi empleo, porque básicamente por las características del proceso de producción de la minería, pues es un sector que es intensivo en capital,
¿cierto? Y pues ser intención capital, bueno, pues obviamente el empleo que genera es poco, y si no están asociados alrededor de esa extracción, de lo que llaman encadenamientos productivos, donde entonces se dé valor agregado a esa materia prima que se está extrayendo, y de igual manera pues los insumos que se utilizan para esa extracción muchas veces son traídos desde el exterior y no producidos en Colombia, pues obviamente no estamos hablando entonces de un sector que sea jalonador de industria a nivel nacional. ¿Listo? Y bueno, entonces un poco, además de esa crítica que se le hace en términos de la poca generación de empleo, dado que es un sector de intención en capital y que fuera de esto tiene pocos encadenamientos productivos alrededor, ya sea en la parte de insumos que son utilizados dentro del proceso de producción o en la parte del valor agregado que se le podría dar a esa materia prima que es extraída, pues obviamente entonces hay retos por el lado de generación de empleo, pues obviamente entonces hablando de un sector que aporte en manera de insumos y en manera de generar valor agregado vía encadenamientos productivos, sea hacia arriba o hacia abajo. Y también de manera importante es el tema de los retos ambientales y sociales que hay alrededor de este sector. Enseguida lo vamos a mencionar un poco. Y teniendo en cuenta estos retos que tiene entonces el sector en términos de, bueno, generación de empleo, generación de riqueza, obviamente no solamente riqueza entendida como pesos o unidades monetarias, ¿cierto?, sino también entonces del bienestar que genera por digamos, la manera en que se enfrentan los retos ambientales y sociales asociados a el desarrollo del sector. Bueno, un poco hablando de las características de lo que es la minería en Colombia, vemos que en gran parte la extracción de minerales que hay en Colombia está asociada a lo que es extracción del carbón, específicamente pues extracción del carbón en estas dos grandes minas que hay en el norte de Colombia, en La Guajira, el Cerrejón y la Drummond en el Cesar. Y ya tenemos otros minerales, pues obviamente los materiales para construcción, que también son catalogados como minerales, y otro sector importante dentro de esta minería es el tema de extracción de oro y la extracción de ferroníquel, digamos que entrarían dentro de esos minerales metálicos. Ahora, hay retos ambientales importantes de este sector, ¿cierto? Y obviamente cuando se ha estado promoviendo el sector minero como sector base para el desarrollo y crecimiento económico colombiano, como locomotora, una de las grandes críticas que se le ha hecho al sector es justamente entonces los efectos ambientales que tiene, ¿ya? En algunos casos, pues efectos ambientales que han sido pues, visibles, como aquí les traigo unas imágenes de lo que es, digamos, salió bastante en los medios, se ha salido bastante en los medios, como lo es este derrame de carbón en la bahía de Santa Marta, ¿cierto?, por parte de esta compañía minera Drummond, ¿ya? Donde, si bien estos son parte de los efectos ambientales, hay otros efectos ambientales asociados a la extracción de estos recursos, como por ejemplo entonces esta figura que hay arriba, la imagen que hay arriba, como lo que es una mina a cielo abierto que genera unos impactos visuales importantes desde el punto de vista del paisaje y pues eventualmente pues también puede tener efectos ambientales desde el punto de vista pues de las aguas pues que hay en el interior, en fin. Y además de eso pues también se ha hablado dentro de ese impulso que se le ha tratado a la minería, ¿cierto? Ha llegado mucho inversionista extranjero a solicitar licencias para explorar, ¿cierto? Explorar donde pues, es factible extraer minerales y eventualmente entonces explotar, y muchas veces dentro de esos permisos que se han solicitado para explorar y explotar hay, digamos, alguna coincidencia con sitios estratégicos desde el punto de vista ecosistémico, como es por ejemplo este caso también sonado del páramo de Santurbán en Santander, ¿cierto? Y bueno, y así como hay otros sitios también importantes que de alguna manera han estado coincidiendo con esos ecosistemas importantes pues por diversas formas, como provisión de agua, fuentes de biodiversidad, en fin. Y donde entonces, si bien hubo un gobierno que estuvo
atrayendo inversionistas extranjeros a explorar y explotar minerales en Colombia, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones, pues obviamente no hubo una previsión de hacia dónde iban a ir esos inversionistas y pues justamente se ha tenido que estar modificando, digamos, esos permisos de explotación por esos efectos ambientales eventuales que habría sobre ciertos ecosistemas producto de la actividad minera. Y bueno, justamente en el contexto internacional, esto es una nota que salió en esta revista The Economist hace poco, hace cerca de un mes, el 15 de marzo, donde justamente se menciona esta serie de aspectos. Entonces, ¿cómo se ve la minería en Colombia en el sector externo? Entonces, una minería donde, bueno, inicialmente hubo un gobierno que dio incentivos desde el punto de vista fiscal, ¿cierto? Reducción de impuestos para atraer inversionistas extranjeros para que invirtieran en extracción de minerales, pero entonces donde ha habido esta serie de oposición en términos de los efectos ambientales que hay de la minería, ¿cierto? Y donde pues justamente este gobierno ha tenido que actuar en el sentido de ir a donde cierta minera, decirle, oiga, eso que usted está haciendo, lo está haciendo mal, y obviamente eso ha significado no solamente un efecto, digamos, económico para la compañía minera, digamos el caso de la Drummond, que tuvo que dejar de exportar una buena cantidad de carbón durante cierta cantidad de tiempo, sino también, pues, obviamente, por los impuestos o básicamente regalías que deja el gobierno de recibir. Y bueno, un poco también lo que se menciona en este artículo, en otro que les voy a mostrar enseguida, es este tema entonces de la institucionalidad que hay alrededor del sector minero. Y ahí tenemos entonces desde el Congreso de la República pues como institución encargada de legislar, en este caso específico, respecto a lo que es el sector como tal, ¿cierto? Las condiciones sobre las cuales podría funcionar este sector, y también ya las otras agencias del gobierno encargadas de vigilar, ¿cierto? Que se cumplan entonces esas normas que regulan el desarrollo de este sector, como lo es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería, en la parte pues, de títulos que son emitidos para la explotación y extracción, donde si bien hay cierta institucionalidad alrededor del sector, parte de las críticas que se hacen, bueno, no solamente aquí al interior de Colombia, sino desde afuera, es justamente una gran descoordinación que hay entre estas instituciones que llevan a que el sector entonces no funcione como, digamos, se desearía que funcione. Y parte de esa desarticulación, ¿cierto?, entre esas instituciones se ve reflejada en lo que es el tema de la minería ilegal, ¿cierto?, que digamos algo que viene creciendo en los últimos años, sobre todo pues asociado a dos cosas. Uno, al crecimiento del precio del oro, ¿cierto? Es básicamente minería asociada a lo que es extracción de oro, pues obviamente de manera ilegal, y donde, digamos, una de las motivaciones para hacerlo es el crecimiento del precio del oro, pero también otra motivación es la extracción de un recurso que, digamos, donde existe un mercado legal, cierta diferencia como puede ser la extracción, la producción y comercialización de narcóticos, ¿cierto? Pues aquí estamos hablando de un mercado que es legal desde el punto de vista de comercialización del oro, pero donde la extracción entonces se está haciendo de manera ilegal con distintas consecuencias. Entonces, una importante es los efectos ambientales que está dejando esta actividad sobre varias zonas del país, ¿cierto? Básicamente una minería que llega al sitio, ¿cierto? Mueve tierra, bueno, se hace en la gran mayoría de veces de manera aluvial, remueve tierras, ya extrae su oro y se va, ¿cierto? Y a diferencia de la minería legal, ¿cierto?, donde si bien es criticada por sus efectos ambientales, de alguna manera tiene compromisos de reparación por esos efectos ambientales que tiene, pues básicamente aquí estamos hablando de algo opuesto, donde se remueven tierras, hay efectos ambientales considerables como los que ustedes ven ahí, y simplemente no hay nadie que actúe. Cuando estamos hablando de minería legal, ¿de qué estamos hablando? Entonces, primero que usted para explorar y explotar tiene que tener un título, y un título es un permiso para hacer esa actividad. Obviamente la ilegal no lo tiene. Asociado al título hay unos compromisos de manejo ambiental que, bueno, hay de manejo ambiental
no es tanto asociado a lo que, bueno, como sucede en otras cosas, no es tanto asociado a lo que la minería se comprometa en términos de manejo ambiental, sino lo que la legislación colombiana le exija. ¿Listo? Y la otra, el tema de pago de impuestos, y dentro de ese pago de impuestos está el pago de regalías. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene la minería ilegal? No tiene ni títulos, no tiene compromisos de manejo ambiental, no paga impuestos, y obviamente los empleados que tiene, pues, no tienen ningún tipo de protección social. Los poquitos que tenga la minería legal, pues sí tienen eso, ese sistema de protección social. ¿Listo? Y bueno, y volviendo al tema ambiental, sí, la minería legal tiene graves efectos sobre el medio ambiente, ¿cierto? Pero entonces aquí estamos hablando de dos partes. Una parte que obviamente trabaja sobre esas exigencias que le da el Estado colombiano, ¿cierto? No va más allá. Pocas empresas van más allá de esas exigencias. Y está la otra parte que es el Estado, que entonces no actúa como debería ser en términos de las exigencias que deberían ir para justamente evitar esos efectos. Ahora, ¿cómo reacciona el Estado ante esto? Pues una de las cosas que se menciona en el reportaje es justamente esa desarticulación de esas instituciones que hay alrededor del sector minero. ¿Listo? Pues ella menciona ahí en el reportaje que hicieron una solicitud de, bueno, cómo están actuando distintas instituciones sobre este fenómeno, ¿cierto? Esta minería ilegal, y ahí pues incluía gente del Ministerio del Ambiente, de la Agencia Nacional de Minería, la misma policía, bueno, varias. El caso es que pocas de ellas respondieron, y las pocas que respondieron decían que no tenían nada que hacer. ¿Listo? Además de estos efectos ambientales está el tema de los impactos sociales que puede generar la minería. Bueno, ¿qué impactos sociales puede tener una minera que llega a un sitio, digamos, donde no había minería y donde podría haber minería o la hay? Pues uno de los impactos que genera, digamos, el tema de que, bueno, cuando llega una minera grande a un sitio, digamos, a extraer oro, donde piensa extraer oro, pues trae consigo otros actores que son básicamente estos mineros ilegales, ¿cierto? Que pues, se dan cuenta de que en el sitio puede haber oro y pues van a llegar a ese pueblo donde antes, digamos, simplemente había una actividad agrícola o agropecuaria, ¿cierto? Y donde obviamente eso puede llegar a cambiar la dinámica social del sitio, ¿cierto? Entonces ya no tenemos simplemente los ciudadanos de ese municipio, sino otra gente que llega de afuera, ¿cierto? Atraída por esa, digamos, fiebre del oro, no solamente la gente asociada a la empresa grande que llega a extraer oro, sino otros actores alrededor de esa minera, que son básicamente gente que llega motivada por extraer oro, pues obviamente, como ya les dije, de manera ilegal, y donde eso trae consigo qué efectos, pues digamos, lo que es, por ejemplo, actividades de prostitución que están muy asociadas a la actividad minera, bueno, no solamente en Colombia, sino en muchas partes. También llegan actores, digamos, armados, pues también motivados por esa extracción del oro, obviamente participar de esas rentas que genera la extracción de este recurso, y obviamente, como enseguida les voy a mostrar, muchas veces estas rentas que genera la extracción de este recurso, el oro u otros recursos no renovables, como puede ser también el petróleo, pues generan corrupción, ¿cierto? Generan corrupción. Básicamente hay gente, pues como les digo, gente que trata de apropiarse de estas rentas que son significativas, ¿cierto? Y pues la manera de llegar a esas rentas hay dos vías, ¿cierto? La manera legal o la manera ilegal. La manera ilegal, bueno, haciendo minería ilegal o también participando entonces de manera política, ¿cierto? En la administración de un municipio que administra regalías, que administra impuestos provenientes de esa extracción de recursos, y donde obviamente el manejo de esos recursos pues no se hace de la manera pues, que debería ser. Y obviamente entonces la comunidad no participa de esas rentas. Ahora, justamente entonces mirando un poco esos impactos sociales que genera la actividad, pues en los últimos años eventuales municipios donde podría haber minería, pues de alguna manera se han resistido ante la llegada de estas compañías mineras que son, digamos, bueno, compañías grandes extranjeras que han estado explorando en estos sitios, ¿ya? Y donde, bueno, previendo esos impactos sociales y, bueno, también los ambientales en varios casos, han dicho no a la minería.
¿cierto? Y ahí tenemos pues el caso de este municipio de Piedras en Tolima, y aquí pues en Antioquia el municipio de Jericó. Bueno, aquí pues hay unas gráficas, aquí no me voy a tener mucho, donde justamente tratan de mostrar, de comparar en Colombia lo que son ciertos indicadores de desarrollo, comparando municipios mineros y no mineros, y donde muestran entonces que un poco los municipios mineros tienen indicadores que, cierto, que reflejan una situación peor a aquellos municipios no mineros. Pero bueno, esto no me voy a tener mucho acá. Bueno, entonces justamente, como les decía, estos eventuales impactos sociales y bueno, también los ambientales que genera la actividad minera, en este caso específico el tema del oro, ya por ejemplo, que en el municipio de Piedras Tolima pues se hayan hecho este tipo de consultas en idea de que la gente decidiera si en el municipio debería haber o no actividad minera. Ahora, un poco contando pues más o menos qué es lo que se ha estado moviendo en este departamento de Tolima, es una extracción de oro donde, bueno, la extracción no estaría tanto en este municipio de Piedras, sino un municipio que está, no recuerdo como tanto, más unos 30 kilómetros de allí, ¿cierto? La extracción se haría en otro sitio distinto, ¿ya? Y lo que se haría en este municipio es el proceso de beneficio del oro a partir de ese material que se extraiga en esa mina. Lo que obviamente no está reflejado en este proceso de consulta que se hizo en este municipio, ya, pues como usted, bueno, voy a permitirme leer, la consulta era la siguiente. ¿Está de acuerdo como habitante del municipio de Piedras Tolima con que se realicen en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales provenientes de las actividades de explotación minera, aurífera a gran escala, almacenamiento y empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro o cualquier otra sustancia material peligroso asociado a dichas actividades y que se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio para dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que dice la consulta, pues cualquier persona, pues obviamente en sus cabales va a decir que no, ¿ya? Pero bueno, ¿qué está diciendo aquí? Pues obviamente cosas que no van a estar sucediendo en ese municipio, ¿cierto? Y está hablando de explotación, en este caso nunca se habla de que vaya a haber explotación en el municipio de Piedras, se está hablando de cianuro, pues desde el punto de vista, bueno, yo no soy ingeniero de minas, pero desde el punto de vista técnico, el cianuro pues utilizado bien, ¿cierto? Pues es utilizado en muchos procesos mineros, ya voy, es utilizado en muchos procesos mineros para recuperar el oro, ¿cierto? Y comparando cianuro pues con otros elementos como el mercurio es un elemento mucho más seguro para el medio ambiente, ¿cierto? Usted cuando emite cianuro en el medio ambiente, pues básicamente, pues hasta tengo entendido, ese elemento se diluye de manera fácil en el medio ambiente, cosa que no sucede con un elemento como el mercurio. Antes de seguir, ¿usted me iba a preguntar algo? Sí, no, yo iba a opinar es que, por ejemplo, la consulta está como muy ambientalista y de pronto no toman el oro. Es decir, obviamente usted va a votar por el no, porque en sí la intención es esa, porque si no, digamos, no es que yo sea pues que apoye la minería, pero entonces ahí digamos no está dando como el favor de pronto decir que hay más desarrollo, que hay más trabajo, que hay más oportunidades, solamente digamos está en el lado negativo de eso, por lo tanto pues, la población va a decir que no. Sí, está bien, no es que se esté viendo el lado negativo, sino que lo que uno ve ahí es creación de opinión pública a partir de desinformación, ¿cierto? No se están dando todos los elementos para que la gente tome la decisión, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, se están hablando de efectos que no van a suceder en este municipio, ¿cierto? Y en segundo lugar, no se están dando, digamos, esos otros aspectos que usted está mencionando, ¿cierto? Uno puede hablar, qué sé yo, de mayor empleo para la gente del municipio, ¿cierto? Igual, aquí estoy hablando de cosas hipotéticas, pues, porque no conozco, pues, el proyecto como tal, generación de rentas, ¿cierto? Entre otros efectos positivos, además de los negativos, y pues obviamente la gente debería tomar decisiones
desde mi punto de vista a partir de considerar todos los elementos. Sí. Pero tú no habías dicho que la generación de empleo es muy poca. Sí. Entonces, pues quizás por eso... Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, dentro de la estación como tal, ¿cierto? Pues entonces yo les decía, el sector necesita insumos, ¿cierto? Insumos que, por ejemplo, la gente que está en el sector minero necesita comida, necesita vestirse, necesita dónde vivir. Entonces, toda esa gente podría participar dentro de la generación de esos insumos. Vayamos a los aspectos ambientales, ¿listo? El tema de cianuro. Entonces, claro, si uno habla de que ese cianuro todo va a ir al medio ambiente, pues no sería bueno, pero aquí estamos hablando de procesos que son, hasta donde tengo entendido, cerrados, donde el cianuro que se emite es mínimo, uno. El otro, el tema de la actividad económica del sitio, listo. Bueno, no solamente aquí en Piedra, sino en el suroeste, pues se dice que, bueno, está bien, hay una vocación agrícola, hay una tradición, listo, pero uno dice, mucha gente en el sector agrícola se queja porque es un sector que no genera buenos ingresos, los ingresos que genera son pocos, ¿cierto? Y tenemos estos paros agrícolas, y si uno podría hablar de una alternativa que le implique, pues, incrementar su bienestar, pues, debería tomarla en cuenta, ¿cierto? No estoy diciendo que opte por esa opción, ¿cierto? Sino que la tome en cuenta, ¿cierto? De nuevo, uno cada rato escucha cafeteros que se quejan porque lo que producen no les alcanza para vivir, ¿cierto? Y de hecho, pues, hay muchos hijos de cafeteros que se van de sus fincas porque no es una actividad donde quieren estar, ¿cierto? Y lo mismo en el sector agrícola, ¿listo? Entonces, si hay una actividad, ¿cierto?, que posiblemente pueda incrementar el bienestar de esa gente, pues, ¿por qué no la considera? ¿Cierto? Y no solamente considerando esos efectos económicos, sino también los posibles efectos ambientales, ¿cierto? Pues, tomemos una decisión considerando todo eso bueno y todo eso malo, ¿listo? Pero no simplemente a partir de la desinformación que cierto personaje que está en contra, porque no le cae bien, qué sé yo, genera, ¿listo? Y pues obviamente desinformación que genera opinión pública y pues opinión que lleva a los resultados de esta consulta, ¿listo? Ahora, lamentablemente uno no ve desinformación, en este caso como esta consulta, sino desinformación por otros lados. Bueno, aquí lo voy a saltar, este más viejito, voy a hablar de uno más reciente. Esto es una nota que salió en enero de este año, en El Tiempo, haciendo referencia a un libro que sacó la Contraloría por allá en diciembre o enero, diciembre del año pasado, enero de este año. Un libro entonces donde pues justamente trata de hacer un análisis, bueno, este es un segundo volumen donde se hace un análisis de lo que ha sido la minería en Colombia, y bueno, ellos hicieron un lanzamiento con todos pues obviamente los detalles del asunto, y bueno, voy a permitirme leer la nota para decirles entonces hacia dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que dice acá? Se lanza segunda parte del polémico libro Minería en Colombia, dice entonces como subtitular: por cada 100 pesos que genera la minería, aportan entre 15 y 20 pesos a la mano de obra que demandan. Tras los polémicos planteamientos de la primera entrega, este jueves se hará el lanzamiento de la segunda parte del libro Minería en Colombia, bajo la dirección de Luis Jorge Garay, con autoría de varios expertos en el tema. Esta casa editorial, El Tiempo obviamente, conoció la publicación en la que se plantean fuertes críticas a los gobiernos, principalmente por un tema coyuntural en estos momentos: el daño ambiental y social que está produciendo esta actividad en el país, amparada en la normatividad existente. La primera parte de la publicación generó reacciones altisonantes, sobre todo por parte de gremios mineros, indica la Contraloría, productora de la publicación. Ahora se plantean puntos polémicos, como el papel casi marginal del sector en la generación de empleo. En el caso del carbón, se presenta en los últimos años una tendencia decreciente de la participación del trabajo, alcanzando niveles entre 15 y 20 pesos por cada 100 pesos generados de excedente del productor. Dicha relación, de acuerdo con lo expresado por Guillermo Rudas, uno de los autores, es inversamente proporcional en el caso de la agricultura, de 600 a 900 pesos en participación del trabajo por cada 100 pesos generados. En el caso de la agricultura dicen que de cada 100 pesos generados, 600 a 900 quedan en los trabajadores. La pregunta es eso posible? ¿Cierto?
Yo no creo, pues, a no ser que sea un mago, no creo que sean capaces de sacar 900 pesos de 100 pesos, ¿cierto? Y eso es lo que se transmite en la nota, ¿cierto? Eso es lo que está transmitiendo en la nota. No lo que está diciendo Guillermo Rudas. Guillermo Rudas en el libro dice otra cosa totalmente distinta. Esto es lo que está diciendo la nota. La nota dice, para los trabajadores en el sector minero hay menos participación en comparación con la agricultura. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice el texto del libro? Pues este es el capítulo 1 del libro. Bueno, hay un análisis de Guillermo Rudas y otro economista sobre, bueno, impactos económicos en términos de desarrollo y otras variables de la minería en Colombia. Y bueno, una parte pues donde analiza estos impactos económicos de la minería en Colombia. Entonces allá en la parte de arriba está pues, comparando lo que es el comportamiento de la actividad manufacturera y el desarrollo agrícola en Colombia en los últimos años, ¿cierto? En contraposición a lo que ha sido la expansión del sector minero en la última década. Y ya luego, en este segundo párrafo, entonces trata de explicar un poco ese comportamiento que hay en términos de generación de empleo. Entonces allí dice, ese comportamiento, pues lo que está explicando arriba, se origina en una baja relación de trabajo por unidad de producto, como se observa en el gráfico 2. Enseguida le muestro el gráfico 2. Por cada 100 pesos de excedente bruto de explotación, es decir, las utilidades del productor antes de impuestos directos y de la depreciación de activos de capital, la remuneración de los trabajadores del sector agropecuario ha representado durante los últimos años en Colombia valores que oscilan entre 600 y más de 900 pesos. Es decir, la remuneración al trabajo está entre 6 y 9 veces por encima de las utilidades brutas de los empresarios del sector. En contraste, en las actividades mineras y de hidrocarburos, esta participación de la remuneración al trabajo en el conjunto del valor agregado es sustancialmente menor en virtud de la alta composición de capital y el bajo requerimiento de mano de obra que predomina en los sistemas extractivos. Es así como en el sector del carbón se presenta en los últimos años una tendencia decreciente de la participación del trabajo, alcanzando niveles entre 15 y 20 pesos por cada 100 pesos generados de excedente del productor. ¿Listo? De nuevo, ¿qué nos están diciendo aquí? Es que simplemente, pues, comparando las actividades donde una es intensiva en mano de obra, como es el sector agropecuario, y otras incentiva en capital, como es el sector de minería y hidrocarburos, pues obviamente la participación de los trabajadores en uno y otro sector son distintas en esos excedentes de productor, ¿cierto? Bueno, parte de estas asociaciones irían como en la idea de crear asociaciones para que los mineros junten ese capital financiero que es necesario para adquirir estas tecnologías. Pero además de eso, dentro del Código de Minas, que es, digamos, la ley que rige el funcionamiento del sector minero en Colombia, se promueve estas organizaciones a fin entonces de que entre los mismos mineros busquen soluciones a esos problemas colectivos que tienen, y uno de esos problemas colectivos es justamente entonces el tema de contaminación por mercurio, y donde además esas organizaciones o asociaciones irían en pro de actuar en ese proceso de transferencia de tecnología hacia el sector, en este caso pues tecnologías más productivas y más limpias. ¿Listo? Y bueno, otro tema importante aquí dentro de la pequeña minería, pues dado que estamos hablando de un sector que es altamente informal, ¿cierto? Y la pregunta es cómo hacerlos formales, ¿cierto? Formales no solamente en el sentido entonces de que su extracción sea sujeta entonces a un título, a la posesión de un título minero, sino también al resto de cosas, ¿cierto? Pagos de seguridad social, entre otras cosas. ¿Listo? Aquí, pues bueno, esto si quieres se los puedo dejar para que lo miren después. Hay varios criterios que uno podría hablar que deberían entrar a ser tenidos en cuenta al momento de hablar de formalización para este sector. Pues aquí les dejo algunos. Bueno, un punto importante aquí, antes de ir terminando, es el tema de, bueno, estas alternativas que existen para reducir el impacto de uso de mercurio específico en el caso específico de la minería agrícola artesanal de pequeña escala, es que se habla
de un acompañamiento que debería ir, ya sea desde el punto de vista estatal del gobierno o de otro tipo de organizaciones que estén interesadas en que estas comunidades tengan o tiendan hacia el uso de estas mejores prácticas, es el acompañamiento de manera permanente. ¿Listo? Y aquí pues les traigo un ejemplito para que está reportado en un artículo que salió para un país de África, no recuerdo el nombre, donde se trató de promover o se ha tratado de promover el uso de este dispositivo que se llama retorta, que es un dispositivo que permite capturar el mercurio que es emitido a la atmósfera en el proceso de quema de la amalgama que es obtenida en el proceso de recuperación del oro, ¿cierto? Entonces tenemos una amalgama que es compuesta pues de, qué sé yo, de mercurio, oro y de otros metales que se obtiene, ¿cierto? Una bolita durita, esa bolita se quema pues para capturar el oro, ¿ya? De esa quema queda el oro, el mercurio pues se evapora, ¿ya? Y para capturar ese mercurio, a fin de que no quede en la atmósfera, pues se utilizan estos dispositivos que son llamados retorta. Ahora, en este caso específico que reportaban en África, ¿qué sucedió? Listo, fueron los técnicos contratados por el gobierno, una agencia, no recuerdo bien quién era, fueron al sitio donde había minería, estuvieron promoviendo el uso de estas cositas que son fáciles de usar, los mineros inicialmente pues, estuvieron dispuestos a utilizarla, listo, antes de que estos técnicos se fueran del campo, pues ya la gente lo estaba usando, se fueron, volvieron unos meses después y ya la gente no lo usaba, listo, conclusión. Pues obviamente aquí no estamos hablando de un acompañamiento que debe ser esporádico, sino que debe ser permanente hasta que obviamente se vea la adopción de esas mejores prácticas. Obviamente eso que implica costos para una entidad que puede ser el Estado o una entidad multilateral, en fin, pero aquí digamos que son costos que son necesarios asumir si queremos que esta gente cambie esos patrones de uso de esas tecnologías no adecuadas o no benéficas para ellos, pues, y en general para nadie. Bueno, aquí pues ya resumiendo, pues yendo a la primera parte, ya vimos que bueno, ese sistema natural, ¿cierto?, del cual hacemos parte, del cual dependemos, pues entonces actúa como origen y fuente de materia prima para los procesos productivos, ¿cierto?, y para el consumo de esos bienes que requerimos para nuestras necesidades, pero entonces sistemas productivos, sistema económico que tiene efectos sobre el medio ambiente en forma de contaminación, ¿cierto? Y donde entonces obviamente la idea es obviamente aminorar esos efectos sobre el medio ambiente, ¿cierto? Tener menos contaminación y mirar entonces cómo podemos hacer una estación adecuada de esa materia prima, ¿cierto? Pues obviamente a fin de que no se acabe, pensando en las generaciones futuras. Tanto en el caso de la gran minería como en la pequeña minería, pues estamos hablando de algún tipo de dilema social, ¿cierto?, entre el actor minero, ya que quiere ejercer su actividad bajo ciertas condiciones, pero también donde hay unos efectos sociales que es necesario tener en cuenta al momento de desarrollar la actividad. Y bueno, aquí pues desde el punto de vista general uno puede estar hablando de diseñar políticas públicas, ¿cierto? Pero entonces políticas públicas que deben de ser diseñadas considerando la dinámica del sector, ¿cierto? No solamente de la gran minería, que tiene pues sus características, tiene su manera de funcionar, sino también entonces de estas comunidades, que la minería de pequeña escala, que también son un componente importante dentro de ese sector minero. Bueno, yo creo que dejo por ahí, no sé si de pronto hayan preguntas. Muchas gracias a ustedes, a la idea, y bueno, cualquier cosa pues me lo pueden preguntar ya o más adelante, pues yo estoy disponible. Sí, dígame. Pues dada toda la conferencia que nos diste, ¿qué punto de vista tenés vos de la minería? O sea, ¿para vos es buena, es mala? ¿Debe pensar Colombia en un retroceso hacia las políticas que tenían en los años 50 o continuar en lo que tiene? Es buena si se hace bien hecha, es mala si se hace mal hecha. La requerimos. Sí, pero ¿cierto? Lo que está haciendo hasta ahora, ¿qué ha Por eso. ¿Ha traído más beneficios o más perjuicios? Lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo en términos de qué. De minería. Pero específicamente de qué. Pues los impactos que ha tenido, la pregunta es los impactos que ha tenido hasta el momento
Mejores o peores, a ver, ahí... Pues ha sido un impacto positivo o negativo pues, para la sociedad. Pues, De nuevo, o sea, como toda actividad económica, pues la actividad tiene que tener efectos ambientales, ¿cierto? Pues obviamente efectos ambientales negativos. Ahora, desde el punto de vista internacional, y bueno, aquí yo no puedo hablar mucho de la parte técnica, pues yo soy economista más que ingeniero de minas o ingeniero ambiental, pues, pero más o menos lo que he escuchado es que desde el punto de vista técnico es posible tener minería con efectos pues, ambientales, pero digamos de esta manera, exacto, controlados o mínimos, ¿cierto? Ahora, que eso se haga en Colombia o no, pues obviamente lo que ustedes decían ahora, el tema de la normatividad. Se dice que Colombia tiene una legislación ambiental, digamos, ejemplar en el contexto internacional, ¿cierto? No solamente para la minería, sino en general. Ahora, que se haga cumplir es otro cuento, ¿cierto? Si una minera u otra actividad cualquiera no cumple con esa norma, pues obviamente tiene culpa en términos de que hay una legislación y él debería cumplir con esa legislación, pero obviamente también hay un Estado que debería mirar cómo regular esos sectores. Pues bueno, yo no entré en una imagen que muestre acá, pero bueno, era una imagen del río Medellín, creo que vestido de rojo, ¿cierto? Pues está vestido de rojo porque descargan ciertos pigmentos ahí, creo que de curtimbres, algo así. Está lleno de contaminantes, ¿cierto? Y bueno, cuando se tiñe de rojo o se viste de azul, pues entra el ente regulador a mirar quién es el que está virtiendo los contaminantes, pero no sé hasta qué punto pues haya, digamos, seguimiento al vertimiento de otros contaminantes más dañinos que esos pigmentos, ¿cierto? O sea, el punto, o sea, yo creo que no es tanto de decir si es bueno o malo, ¿cierto? Es decir, el caso es que se haga bien hecho, ¿cierto? Que haya una legislación, pero que obviamente entonces esa legislación se haga cumplir. ¿Listo? ¿Tú ibas a preguntar algo? El control sí se hace. Lo que pasa es que la normatividad no permite que las multas sean realmente pues, cuantiosas en cuanto a ese tema. Pues por eso mismo es que siguen creciendo. Y pues esas multas no le representan más del 10% de las ganancias que tiene la empresa. Les importa un carajo poder retirar vasos normal. En cambio, pues les dicen, ay no, es que si ustedes ponen plantas de tratamiento de agua, de recuperación, les vamos a hacer devolución de impuestos. Pero esa devolución de impuestos es muy mínima al lado de la multa, por ejemplo. Pues la multa no les representa nada. En cambio, por ejemplo, el tratamiento les va a generar mayores costos. No van a tener, pues no es, o sea, la legislación en cuanto a ese tema no es tan fuerte con ese tipo con todo el problema del derecho ambiental. Ustedes vieron la conferencia con Carlos Zárate que justamente contaba acerca de hacer concepto de persona sancionatorio ambiental. Y como en línea con lo que vos preguntaste, pues hay un asunto en el país sobre legislación de estudios de impacto ambiental para poder otorgar licencias o no, ¿cierto? De ahí también debe partirse cómo están esos términos de referencia para los estudios de impacto ambiental de la actividad minera, qué tan exigentes se están haciendo y además también qué conocimiento real tenemos sobre los potenciales impactos o no, porque es que muchas veces también esos estudios de impacto ambiental se hacen sobre especulaciones, ¿cierto? Muchas veces son muy manipulables y demás. Entonces yo creo que tu pregunta de la minería es buena o mala, se debe hacer o no, qué se está haciendo o no, pues puede tener un montón de respuestas, ¿cierto? Es una pregunta que tiene un montón de aristas que es muy complicado darte la respuesta. Es como decir, ¿una actividad económica es buena o es mala? Pues es muy difícil calificarla así, como de buena o mala, ¿cierto? Depende de cómo se haga lo que tengo que hacer, ¿cierto? Forma de recursos, ¿cierto? Necesitamos usar los recursos que tenemos. El punto es cómo lo vamos a hacer y cuál es el límite que nos vamos a fijar de qué es lo permisible y conocemos qué es irreversible o no